Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Grupo Champagne pide disculpas por material de los trajes que ensució las calles en San Nicolás. Fundación Cinia y Amigo Didi tienen una iniciativa para el carnaval. Manifestaciones entre la policía y un grupo por el bloqueo del Palacio de Justicia en Colombia. Se conocen las causas exactas de la muerte del expresidente Piñera en Chile. Así se desarrollaron las paradas escolares el día de hoy en Aruba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para el tremendo fin de semana que tendremos, fin de semana del Carnaval de Aruba, en la clausura de este Carnaval número 70. Y hablando de eso, vamos a arrancar inmediatamente con noticias en torno al Carnaval. Pues después de la parada de luces en San Nicolás, se pudo notar que a través de redes sociales hubo comentarios de que había una suciedad en diferentes vías allí en San Nicolás. Pues esto tiene que ver a los trajes que tenía el grupo Champagne, unas tiras color plateada que eran muy bonitas y que adornaban estos trajes, pero que lamentablemente por las condiciones en Aruba, estas se soltaron y quedaron en el suelo. Ante esto, inmediatamente Lynchi, líder de este grupo, dio no solamente una rueda de prensa donde estuvo hablando con medios de comunicación, pidiendo disculpas y también dando un bonito gesto para las personas que trabajaron horas arduas allí en esta parada. En redes sociales surgió una información y algunas opiniones por parte de ciudadanos que estaban preocupados por la situación que resultó en la parada de luces en San Nicolás, al momento en que se dieron cuenta que hubo un grupo que tenía unos trajes que estaban soltando unas cintas color plateado y que esto había generado en las calles suciedad. Una situación incómoda después de esta parada en San Nicolás, en donde allí sabemos que este grupo estaba adornado, hermoso, con estas tiras color plateado. El grupo era Champagne Carnival Group. Para su mala suerte, este tipo que ellos eligieron de material, al parecer no es bueno para las condiciones climáticas que tenemos en Aruba, como por ejemplo el viento, quizá el baile que estaba muy pegado uno con otro y demás. Ante esto, ellos comentaron que lo principal es dar la cara, y esa no era la intención que ellos desde el principio, al momento en que quisieron comprar este material, pensaron en que iba a ocurrir algo por el estilo. Este tipo de ropa que se usa está en tendencia a nivel mundial y por eso eligieron lucirlo en una parada tan bonita como la parada de luz en San Nicolás. En ningún momento ellos creían que este tipo de ropa o este tipo de material se iba a soltar tan fácil e iba a ensuciar las calles. Pues ahora ellos concluyen que no fue una buena idea y que aprendieron su lección, y por ese motivo ellos se paran responsables y quieren concluir en que, por ejemplo, este tipo de situaciones o este tipo de material no podrá volverse a utilizar en lo que tratan las paradas del carnaval. Allí lo que indicaron es que quisieron volver ir hasta las calles de San Nicolás, comprar 24 sobres con dinero en el interior y también 24 cajas de cerveza para el crew de Serlimar, que hizo un tremendo trabajo limpiando las calles allí en San Nicolás. Lynchi, el líder del grupo, indicó: pido disculpas, es algo nuevo y que resalta, pero lamentablemente este tipo de cosas pueden pasar. Somos responsables, sin embargo, no podemos dejar afuera que el grupo se resaltó durante la parada de luz. Lynchi, líder del grupo y con muchos años de experiencia, pidió disculpas públicamente por la situación, enmendando su error y efectivamente indicando que para este fin de semana tendremos una tremenda presentación del grupo Champagne. Pues como sabemos, también hay algunas personas que de forma irresponsable, después de asistir a estas paradas bajo los efectos del alcohol, van a manejar sus vehículos y ocasionan tragedias. Ante esto, la Fundación Cinia, conjuntamente con Amigo Didi, tienen un proyecto en donde le ofrecen a los participantes y espectadores también el transporte. Así que presten mucha atención a la siguiente información. Durante el carnaval, la comunidad comenzó a acostumbrarse que muchas personas hacen mal uso del alcohol y hasta hacen abuso de esto. La Fundación Cinia, que es una fundación que existe ya por 9 años, indicaron que están haciendo de su parte para contribuir a que Aruba esté libre de este tipo de automovilistas que se encuentran bajo los efectos del alcohol, especialmente en esta temporada del carnaval. Este año se unieron junto a Amigo Didi y han venido con 5 buses para la comunidad en Aruba que pueden
pueden hacer uso de estos buses de Amigo Didi. El Ministerio de Transporte también aportó en esto para lograr estos 5 buses. Es un gasto, sí, que la fundación cobra, y esta suma, según lo que indicaron, es pequeña. Cobrarán 750 florines por bus completo con un grupo de 50 personas. Esto quiere decir que, por ejemplo, a la persona le sale más o menos 25 florines según la fundación, y esto es bastante pequeño, y que las consecuencias que puede tener o poder enfrentar como multas o hasta una desgracia al momento en que maneja bajo los efectos del alcohol. Es por eso la fundación desea que todos los grupos, en especial quienes van a participar, pero también quienes van simplemente a mirar, para que de esta forma tomen conciencia y se comuniquen, bien sea con Amigo Didi o también con la Fundación Cinia. Y es que no nos cansaremos de emitir mensajes de conciencia y responsabilidad para los asistentes de las paradas del carnaval. No solamente antes, durante y después tendremos controles por parte de las autoridades, pero lo más importante, mantener cordura y comportamiento. Estamos a puertas de la finalización de lo que trata la celebración del Carnaval número 70 en Aruba, las 2 paradas más esperadas en San Nicolás el sábado y en Oranjestad este próximo domingo. Sabemos que también los controles policiales estarán activos, con todos los departamentos allí en pie, estarán antes, durante y después de las paradas controlando. Es por ese motivo que de parte de todo el equipo de Primera Plana y también de Telearuba, una vez más queremos enviar un mensaje de concientización para toda la comunidad, para que sea responsable, para que actúe no solamente con un buen comportamiento, pero con cordura, porque sabemos que cualquier mala decisión o cualquier mal comportamiento podría acarrear diferentes situaciones que no queremos pasar. Es por ese motivo que es importante que cada persona celebre en grande esta fiesta cultural tan grande como lo es el Carnaval de Aruba, pero que lo haga de una forma responsable. Empezamos nuestra ronda internacional con lo que ocurrió el día de ayer en la parte de afuera del Palacio de Justicia en Bogotá, en la capital de Colombia, por los bloqueos por parte de los manifestantes que al final de la jornada tuvieron que ser movidos por parte de la policía. A las 5 de la tarde la policía ingresó a la fuerza para desalojar a los manifestantes que estaban bloqueando el Palacio de Justicia. Habían pasado 8 horas desde cuando manifestantes que exigían la elección de la nueva fiscal general bloquearon las entradas y salidas del complejo judicial. Cuando la Corte confirmó que ninguna candidata logró la votación requerida, algunos marchistas intentaron tumbar las vallas que protegían los ingresos al Palacio de Justicia. Después de 6 horas de bloqueos, el director de la policía, el general Salamanca, llegó hasta las instalaciones de las altas cortes para verificar la situación. Con él también apareció el helicóptero Halcón de la policía. En ese momento, el general Salamanca hizo una advertencia. Las personas persisten en su bloqueo, la policía procede. Aquí prima la seguridad de los magistrados. De inmediato se reunió con los magistrados. Después, el presidente de la Corte Suprema se pronunció frente a lo que ocurría y lo calificó de esta manera. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. El presidente de la Alta Corte aseguró que con estas actuaciones se pone en riesgo la democracia. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. Y ahora nos vamos a la situación que se vive en California, en los Estados Unidos, pues en los últimos días han vivido situaciones lamentables y complejas por culpa de una atmósfera que ha afectado el clima. Se dicen que hay inundaciones, deslaves también, que han afectado el diario vivir. Deslaves, viviendas destruidas, inundaciones y rescates peligrosos de personas atrapadas en zonas anegadas. Esto ha sido parte del escenario desolador que ha dejado a su paso el poderoso río atmosférico en algunas zonas del condado de Los Ángeles.
un temporal que llegó el domingo a esta región y se sigue moviendo hacia el área de San Diego. Nosotros esperábamos que iba a ser una tormenta significativa, esperábamos una tormenta histórica. El martes por la mañana, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en una conferencia de prensa que se habían restaurado el servicio eléctrico a 59,000 hogares y que aún quedaban alrededor de 7,000 más en penumbras, pero que estaban trabajando en ello. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles contabilizó 475 deslaves hasta el miércoles por la mañana. Mientras que la alcaldesa enfatizaba que en su ciudad hasta el momento no se han reportado muertes a raíz de esta tormenta, la Oficina de Manejos de Emergencia de California reportó este miércoles que hay al menos 9 personas muertas en todo el estado a consecuencia de la tormenta. El Centro de Pronóstico del Tiempo emitió este lunes una alerta por alto riesgo de precipitaciones para más de 14 millones de personas en la parte sur de California, incluyendo Los Ángeles. Los 10 centímetros de lluvia que cayeron el domingo lo convirtió en el día más lluvioso en casi 20 años en esa ciudad. Y si le sumamos la lluvia que recibió con el primer río atmosférico la semana pasada, entre ambas tormentas, Los Ángeles ya contabilizaba un poco más de 14 centímetros, casi el 40% de lo que recibe durante todo el año. Hablemos de un lamentable hecho que ocurrió esta semana y que afectó no solamente la familia del expresidente chileno Sebastián Piñera, pero a todos los chilenos que muy seguramente lo seguían, pues se conocieron las causas exactas del fallecimiento del expresidente. No fue el cinturón ni un infarto como se creyó inicialmente. Y es que tras varias horas de especulaciones y teorías, esta mañana se confirmó de forma oficial la causa de muerte del exmandatario. Ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. Descartando por completo las otras teorías, Bomberos detalló cómo fue el hallazgo del cuerpo del expresidente, que ya estaba afuera de la aeronave a la hora del rescate. Eso es parte de la investigación, el motivo de por qué estaba afuera la aeronave, pero fuera. Sí. El tiempo que pasó fueron aproximadamente 10 minutos desde el aviso hasta que llegamos al lugar, y el tiempo de rescate fue aproximadamente de 40 minutos. Pasadas las 3 de la tarde de este martes, Sebastián Piñera decidió pilotear su helicóptero, el cual abordó junto a otras 3 personas. Minutos después cayó en medio del lago Ranco. Estuvo lloviendo todo el día, todo lo que era el lago estaba súper cerrado, no se veía nada, y en un momento se escuchó como un ruido de helicóptero y que nos parecía extraño que estuviera un helicóptero volando con ese tipo de clima. El día ayer estaba lluvioso, harta lluvia y un poco de viento. Sí. Mi mamá tiene contacto con un cuidador del señor Cox, entonces cuando supo que se había caído el helicóptero, ella lo llamó pensando que él podía andar en el helicóptero, y él dijo no, si fue el señor Piñera. Dicen que su amigo y empresario José Cox le habría advertido lo peligroso que sería volar en estas condiciones. Las mismas imágenes de su rescate grafican las fuertes lluvias y vientos que habían en ese momento. Por lo mismo surgen las dudas respecto a si el expresidente tenía autorización para volar. Y nos vamos a Chicago, en los Estados Unidos, porque después de que se había firmado una orden para el desalojo de muchos migrantes que se encontraban en los albergues, allí el alcalde decidió parar esta orden debido a las consecuencias del clima y las bajas temperaturas que se están viviendo que podrían afectar a estas personas. Cediendo a la presión de concejales y las bajas temperaturas, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, canceló por 60 días los desalojos de inmigrantes en albergues de la ciudad programados para los próximos días. Continuaremos evaluando esta situación en desarrollo a medida que avancemos estos meses de invierno. También continuaremos abogando para que el Congreso encuentre apoyo federal y tener una respuesta federal a esta cuestión federal. La noticia fue bien recibida por muchos inmigrantes en los 28 albergues de la ciudad. Con este frío es fuerte estar en la calle, en realidad. Me da mucha alegría, de verdad, que el alcalde apoye a los migrantes, tanto venezolanos como de otros países. Al mismo tiempo, hay muchos inmigrantes que dicen que esta extensión no les ayuda en mucho porque no cuentan con un permiso de trabajo con el cual puedan generar ingresos para así poder rentar un departamento. Esta mujer y su esposo dicen no saber cuánto tardará en procesarse su permiso de trabajo y señalan que las rentas en Chicago son muy altas. Mínimo como $4,000 por el depósito,
porque piden 3 meses de depósito por adelantado si no tienen trabajo fijo. 2,800. Hemos presentado 2.800 solicitudes a la Oficina de Aduanas, Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y se han aprobado cerca de 1.100 solicitudes de autorización de trabajo. La estadía en los albergues había sido limitada a solamente 2 meses. El verano pasado, unas 11.500 personas salieron de los albergues a través del programa de asistencia estatal de ayuda con el pago de vivienda. Otros 4.100 individuos salieron gracias a la ayuda de familiares y amigos. Hay crisis del agua en Arequipa, en el Perú. Allí los pobladores tuvieron que ir hasta una pileta o una piscina para recolectar agua debido a la escasez que se tiene en estos momentos. Ya no saben qué hacer. Residentes de Arequipa se vieron obligados a retirar agua de las piletas para poder subsistir. Y es que por segundo día consecutivo, las plantas de tratamiento de agua potable, La Tomilla y Miguel de la Cuba Ibarra, se mantienen paralizadas. Sedapar emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión temporal y parcial del servicio de agua potable por la alta turbiedad de su fuente de abastecimiento, siendo el único plan de contingencia repartir el líquido mediante cisternas. Sin embargo, este plan parece no haber funcionado. 4 baldes por persona, listo ya. Claro, si no hay agua, 4 baldes por persona es suficiente. No va a subir ni un cisterna y la gente está esperando 3 colas, desde yo me vengo. ¿Hay cola todavía? Hay cola, pero dice que no va a venir ni un cisterna, no es justo. Ante la incomodidad de las personas, SUNAS se pronunció y exigió a Sedapar comunicar cuáles iban a ser las rutas y los horarios de distribución de los cisternas. En medio de la desesperación, los moradores compraron bidones de agua en tiendas, mercados y supermercados hasta desabastecerlos. Y es así como muchos terminaron sacando agua de las piletas de Arequipa. 4 hombres fuertemente armados llegaron a un local comercial en Paraguay y allí atentaron no solamente contra los visitantes, pero también contra los dueños del local. Allí las personas de seguridad que estaban atentas desde la parte alta del edificio lograron disparar en contra de los delincuentes. Advertimos que las imágenes son fuertes. Alrededor de las 16 horas de este martes, 4 delincuentes encapuchados y fuertemente armados llegaron hasta una fábrica de jeans ubicada en Fernando de la Mora, zona sur. Los sujetos ingresaron al local efectuando varios disparos, tras aprovechar que el portón se abrió para dejar pasar un camión. El guardia de seguridad que se encontraba en la parte alta del edificio se percató de lo que estaba ocurriendo y disparó su arma de fuego hiriendo de 3 balazos a uno de los ladrones. Rápidamente los cómplices lo llevaron arrastrado hasta el vehículo en el que llegaron para cometer el atraco y posteriormente lo dejaron abandonado en estado grave frente a un sanatorio privado en San Lorenzo. Los delincuentes manejaban con precisión la información del monto de dinero que podían llevarse, ya que los más de 80 funcionarios de la empresa debían cobrar sus salarios. El dueño dijo que afortunadamente no lograron robar nada. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto es lo que se sabe de la enfermedad del lupus y cómo se puede tratar. All right, I got you. Yeah. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Citar conectando. And unity, celebrating 17. Citar conectando. La guisa, manera, move cubo. Una cubo mira, ta citar bota mira. Citar, citar. Son papás se copia vale. Citar, citar. Por caminar. Citar conectando. Citar, sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Me te voy a poner parada. Bye, bien, back. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, Una no estaba ahí. choose a flight, pa' Medellín.
Off-shop na Miami, choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina, fácil y cómodo, Aruba Airport. É porta principal del Caribe. O ambiente está começar na Aruba Airport. Quando tu dia marcha daqui, Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Recibo COS, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El lupus es una enfermedad autoinmune que, según lo que dicen expertos, puede estar peleando en contra de las mismas células y esto podría afectar aún más la salud de las personas. Pero ¿por qué se contrae y cuál es el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El lupus es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que el propio cuerpo ataca las células y tejidos sanos por error. Existen varios tipos, pero el más común es el lupus eritomatoso sistémico, pero también puede haber lupus cutáneo, neonatal, discoide y hasta inducido por medicamentos. No se conoce la causa. Algo hace que el sistema inmune pierda regulación. Ciertamente se han descrito genes en particular que predisponen a que el sistema inmune pierda esa regulación y se manifieste como lupus. Sin embargo, hay cosas que no conocemos, hay muchos factores externos que no necesariamente conocemos, ambientales, que podrían estar causando que el sistema inmune pierda regulación, el medicamento, porque hay un lupus asociado o inducido por medicamentos y eso está conocido como un tipo de lupus. Por lo tanto, son quizás muchos los factores posibles que pueden hacer que ese sistema pierda regulación cuando uno ya tiene esa predisposición genética para tenerlo. No es hereditario, pero sí se puede tener predisposición. Aunque cualquier persona puede desarrollar lupus, son las mujeres las que están a mayor riesgo. La incidencia es alta en Puerto Rico. Mucho mayor en mujeres, de 9 a 10 mujeres por cada hombre. Y ciertamente en mujeres jóvenes, entre los 20 y 40 años, es donde está la incidencia mayor. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven español que es muy famoso en redes sociales y allí, a través de las mismas redes, mostró cuando un ciervo lo atacó. Mostró no solamente el momento del ataque, pero también después. En plena transmisión de un programa de televisión sobre animales salvajes, el presentador Frank Cuesta recibió una golpiza de un ciervo europeo macho durante la época de apareamiento. El ataque tuvo lugar cuando el hombre intentó acariciar al mamífero cerca de un abrevadero en donde se encontraba cerca de unos cervatillos. El ataque del animal fue presenciado por una nutria y algunos gansos cuyos granizados comenzaron allí, según lo que explicaron, a gritar. Cuesta también reconoció que acercarse al ciervo en época de apareamiento fue un error que le costó un golpe en el estómago. Espero se recupere pronto y haya aprendido la lección. Dios mío, tuvo suerte de que la situación no pasara a una tragedia, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Una mujer con grandes caderas se ha viralizado en las redes sociales por los comentarios que ella ha hecho, no solamente por su figura, sino porque también ha tenido complicaciones con las diferentes aerolíneas que ella utiliza. Le está dando la vuelta a las redes sociales un video de una mujer que se grabó para pedirle a las aerolíneas de una forma muy particular tener sillas más grandes en los aviones. Y es que su figura, especialmente sus caderas y sus glúteos, tienen que ocupar al menos 2 puestos ya que son sorprendentemente grandes. Los aviones son muy pequeños para las personas grandes. Es el 2024. Los cuerpos cambian, dijo en esta joven durante el video. Las medidas de una silla de avión pueden variar dependiendo del modelo de la aeronave y la aerolínea específica.
Aproximadamente el ancho del avión puede variar entre 17 y 20 pulgadas. Sin embargo, esta influencer indicó a través de redes sociales que espera que las aerolíneas puedan tomar conciencia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Pringles porque estamos celebrando San Valentín. Pringles de compra te regala un Dinner for Two para esta época de San Valentín. Solamente deben subir a la página de Facebook de compra y allí subir una foto con sus Pringles favoritos en los comentarios de este post y allí también taguear a tu amor. El último día para participar es el 11 de febrero de este año, ya que el ganador será anunciado el 12 de febrero. El ganador recibirá un voucher para una cena de 250 florines. Y vean las palabras que no puede utilizar el dueño de una mascota con su perrito porque según lo que dice, pues ellos son muy inteligentes y cuando las menciona reacciona diferente. En un fenómeno que logró cautivar a millones en internet, un usuario español de TikTok conocido como Jorge reveló las complejidades de la comunicación entre humanos y sus mascotas, particularmente en cómo las palabras cotidianas pueden desencadenar reacciones inesperadas en los animales. Y este tema llamó la atención. La protagonista de esta historia es la perrita del influencer, quien mostró una inteligencia y sensibilidad particular al reaccionar de manera efusiva ante las palabras como por ejemplo calle, regalito y quieres, aunque parecen comunes e inocuas, para la mascota representan excitantes promesas que alteran significativamente su comportamiento. Este fenómeno llevó al dueño a modificar su vocabulario cotidiano para evitar dichas reacciones, evidenciando la adaptabilidad y el profundo vínculo entre humanos y sus compañeros. Una influencer utilizó sus redes para mostrar que se había puesto un tatuaje falso de un ombligo y se viraliza, pues esto es un challenge que al parecer se ha vuelto muy popular en las redes. La influencer Laura Mejía se volvió tendencia en las redes sociales luego de compartir con sus seguidores que se tatuó un ombligo falso con el propósito de verse más alta. La descabellada idea no salió tan bien como la esperaba. Por medio de un video, la creadora de contenido enseñó el inusual método que, según indica, también es utilizado por las mujeres de Asia para verse más altas. Empleando agua y unas láminas que llevan la forma de esa parte del cuerpo, Laura se sumó a la tendencia, pero el resultado no fue lo que esperaba. Siento que mi ombligo me quedó para un lado, pero si me veo más alta, no sé si soy yo, me siento rara. En este video de este inusual truco de belleza ya acumula 5 millones de reproducciones. Y los dejamos con las imágenes de lo que se llevó a cabo esta mañana en las paradas escolares, en donde los niños fueron los que más disfrutaron. El día de hoy, en horas de la mañana, nuestros niños estuvieron disfrutando de las paradas escolares, tanto en los Colegios Unidos en North, como también en la parada escolar en San Nicolás. Allí todos los niños, conjuntamente con sus directivas, sus maestros, estuvieron disfrutando un poquito lo que es el Carnaval de Aruba, y más en esta celebración de los 70 años. Tanto en la parada de Skolnan Unity North, todos los jovencitos y niños lograron al ritmo de la música carnavalesca disfrutar, conjuntamente con los niños allí en los colegios en San Nicolás. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba y queremos hacerles una gran invitación para que todos ustedes nos sintonicen este fin de semana, pues vamos a estar en vivo y en directo a través de Telearuba y también a través de nuestras plataformas en medios sociales con todos los pormenores de la parada en San Nicolás y también la gran parada en Oranjestad. Van a ver todos los atuendos, los grupos, las bandas y todos también podrán disfrutar desde sus casas, gracias a Telearuba, los pormenores del carnaval. Nos vemos el próximo martes en una nueva emisión.